Hola gente, ¿cómo les va? Aquí está su servidor Talbesoyanti trayéndoles el capítulo número 7 de Garou y Zenitsu en Shingeki no Kyojin. Luego de hacer un parate obligatorio, finalmente he podido volver a subir vídeos, así que los dejo con este capítulo. Espero lo disfruten. Las ropas de Zenitsu comenzaban a llenarse del aire producido por la caída. Garou había tomado al cazador de demonios por la cintura, y sin aviso alguno, dio un salto desde lo más alto de la muralla. La misión de recuperar Drost había comenzado de una forma espontánea. Una misión tan importante, carecía de planificación alguna. Al ver cómo Garou y Zenitsu se arrojaron a territorio titán, los demás no se quedaron quietos. Bueno, empezamos, confiamos en ti para tapar el agujero de la muralla, espero que lo logres o si no vamos a morir por nada, dijo Hanji Soe mientras se lanzaba desde lo alto de la muralla dejando ver una sonrisa desquiciada. Al ver que Soe se había lanzado a la acción, Levi hizo unas muecas y caminó lentamente hacia el borde de la muralla. Sinceramente espero que este plan suicida sirva de algo, dijo el capitán Levi mientras desaparecía del borde de la muralla, y se adentraba en territorio titán. Vamos, Mikasa, Eren, debemos recuperar Drost y escupirle en la cara a los titanes, dijo el recluta Armin Leonhardt, mientras miraba a sus amigos con un gran fuego en sus ojos. Si tienes razón, vamos Armin, Mikasa, dijo Eren mientras daba un gran salto desde lo alto de la muralla, y se mordía su mano derecha. En cuanto lo hizo, una gigantesca explosión rodeó el cuerpo de Eren. Era una gigantesca esfera de luz amarilla que podría bloquear la visión de cualquiera que la vea directamente. Una vez la luz logró disiparse, dejó ver un gran cambio en el cuerpo del joven llamado Eren. De la gran muralla saltó el joven Eren Jaeger, pero el que llegó al suelo era algo diferente. Se trataba de un titán de alrededor de 15 metros con el pelo un poco largo. Lo primero que hizo al ponerse de pie fue soltar un gran rugido gutural que se extendió por toda la ciudad. Esto hizo que todos los titanes en las cercanías centraran su atención en aquel extraño titán. El capitán Levi y Zoe estaban cerca del lugar sobre unos techos y lograron ver toda la secuencia. Se suponía que íbamos a protegerlo de los titanes, así puede tapar la muralla, pero el mocoso imbécil llama a todos los titanes hacia él, debe tener el cerebro de una paloma. Dijo el capitán Levi un poco molesto mientras veía como el suelo comenzaba a temblar y docenas de titanes se acercaban a Eren desde todas las direcciones. Al terminar de decir eso, otra persona apareció en el techo del edificio. Era Garou, que llevaba bajo su brazo derecho a Zenitsu, que pataleaba y gritaba pidiendo por favor que lo suelten, pero el cazador de héroes lo ignoraba completamente, y los esfuerzos de Zenitsu para liberarse eran inútiles. Vienen desde todas direcciones y son muchos, esto es emocionante, dijo Garou en sus pensamientos mientras comenzaba a dar saltos sobre los edificios hacia la dirección donde venían más titanes. Esto era observado atentamente por Levi y Hanji Soe, que aún les costaba comprender cómo podía moverse así usando solo la fuerza de sus piernas y llevar a Zenitsu a la vez. El cazador de héroes corría y saltaba sobre los edificios cercanos hasta que cerca de uno de los edificios, y una vez estuvo cerca del gran grupo de titanes, Garou dio un gigantesco salto, alejándose al menos unos 100 metros del suelo, sujetó a Zenitsu por su pierna izquierda, y lo arrojó al centro del gran grupo de titanes. La cara de terror petrificó a Zenitsu, que comenzó a gritar con todas sus fuerzas mientras veía como poco a poco se acercaba hacia los titanes que lo esperaban con su boca abierta. La escena era como si un hombre de avanzada edad estuviera alimentando a un grupo de patos, pero la diferencia era que los patos eran titanes come hombre y las migas de pan era Zenitsu. El cazador de demonios pataleaba y lloraba con todas sus fuerzas mientras estaba en caída libre, hasta que en un punto le fue inevitable perder la conciencia, y a partir de ahí comenzó a caer sin oponer resistencia. Oh mierda, Zenitsu se desmayó. ¿Qué pensaba Garou al tirarlo de esa forma? ¿Acaso quiere matarlo? Debemos ir a ayudarlo, dijo Zoe un poco asustada. Dio un paso hacia adelante para iniciar su rescate, pero el capitán Levi le apoyó la mano en su hombro derecho. No te precipites y mira con atención, dijo Levi en un tono que no estaba ni cerca de estar preocupado. Zenitsu continuaba su travesía hacia el suelo, estaba cayendo de espaldas y sus extremidades se agitaban libremente.
Todo parecía indicar que la muerte era su próxima parada. El cuerpo inerte de Zenitsu se dirigía hacia la boca de un titán. El titán abría la boca tan grande como podía mientras esperaba que su presa cayera directamente en su boca, pero no todo era tan fácil para aquel titán, ya que otros titanes más pequeños lo empujaban y abrían sus bocas. Claramente ellos también querían una parte de Zenitsu. El cazador de demonios ya estaba a pocos metros de la gran boca del titán. Sin embargo, en cuanto estuvo a pocos centímetros, repentinamente Zenitsu logró girar en el aire, y apoyó suavemente su pie izquierdo en la frente del titán, y dio un salto hacia atrás, mientras que el titán, en un intento de agarrarlo, se golpeó fuertemente el rostro y tambaleó un poco. Luego de esquivar los ataques del titán, Zenitsu se paró en medio de la calle, observando a los titanes frente a él. Respiración de rayo, primera postura, 3 objetivos. Susurró para sí mismo, y desapareció del lugar donde se encontraba parado, y antes de que Levi y Zoe se dieran cuenta de lo que sucedía, las cabezas de los titanes comenzaron a caerse de sus cuellos y se golpeaban ferozmente contra el suelo. Toda esa secuencia era observada por el cazador de héroes, que sonreía tímidamente mientras sus ojos eran testigos de cómo Zenitsu derrotaba a los titanes a gran velocidad, y ni siquiera les daba chance de saber qué les sucedía. Aunque Garou estaba observando a Zenitsu, jamás perdió la concentración en su alrededor. Fácilmente detectó como unos titanes de baja altura corrían hacia él. Garou se giró levemente y lanzó un golpe a cada titán. A pesar de no usar toda su fuerza, fue suficiente para hacerlos caer. La sangre de los titanes cayeron sobre el cuerpo de Garou, aunque él no le dio mucha importancia, ya que se había dado cuenta hace tiempo que la sangre se evaporaba con facilidad. Aunque la sangre se evapore, no quita que sea un poco asqueroso, se dijo Garou a sí mismo en un leve susurro. Si hubiera personas cerca, ese comentario se hubiera perdido, ya que fue casi imperceptible. En un momento Zenitsu comenzó a alejarse un poco de la zona donde habían caído, y era seguido por algunos titanes, que atraídos por el escándalo, fueron corriendo directamente hacia Zenitsu, ya que al atacar y saltar grandes alturas, era visible para los titanes, mientras que Garou iba caminando lentamente por las calles desérticas. Básicamente estaba dejándole todo el trabajo pesado a Zenitsu. Garou miraba a Zenitsu asesinar titanes, pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en qué hacía en ese mundo tan extraño, y se preguntaba si podría volver a su realidad. Sin embargo, el sonido de vidrio rompiéndose lo devolvió al mundo real. Esto le llamó la atención, ya que no debería haber nadie por esos lugares, ya que estaba infestado de titanes. Por las vibraciones del suelo se daba cuenta que no había titanes cerca, y la batalla sin fin de Zenitsu continuaba normalmente. Garou pensaba en ignorar ese ruido, tal vez fuera algún animal que fue abandonado durante la evacuación. Los titanes no atacaban animales, solo atacaban humanos, así que si fuera un gato estaría bien. Además había comida por todos lados lista para ser alimento de animales, así que estaría bien. Pero un nuevo sonido salió de esa casa. Esta vez fue un sonido reconocible, pero tan rápido como apareció desapareció. ¿Acaso escuché bien? Eso era dijo Garou en su mente, y comenzó a caminar hacia la casa de donde provenía el sonido. Al acercarse a la ventana del lugar, intentó ver por dentro, pero no había nada fuera de lo común. Solo vio una chimenea en el fondo del lugar. Cerca de la chimenea había una puerta, había una mesa con 2 sillas, un gran baúl en un rincón, y una bolsa de comida tirada por el suelo siendo devorada por ratas. Luego de mirar por la ventana, se acercó a la puerta del hogar y intentó girar la perilla, pero estaba cerrada. Al notar que estaba cerrada por dentro, arrancó la puerta del marco y la arrojó hacia atrás. Se colocó las manos en los bolsillos y ingresó caminando lentamente mientras inspeccionaba el lugar. Las ratas rápidamente notaron la presencia de Garou y se dieron a la fuga corriendo hacia donde solía estar la puerta. Pero Garou no les dio demasiada importancia y se dirigió directamente hacia el gran baúl que se encontraba en el rincón. Visto más de cerca, era mucho más grande de lo que parecía. Tenía el tamaño suficiente para que una persona se oculte ahí dentro fácilmente. En cuanto se acercó a pocos centímetros del baúl, le dio un ligero puntapié. Esto hizo que algo dentro del baúl suelte un pequeño gemido. Ya sé que hay alguien ahí dentro, es mejor que salgas o te sacaré a la fuerza, escupió Garou en un tono de voz bastante hostil. La voz de Garou produjo una reacción dentro del baúl y este comenzó a abrirse lentamente. Del comenzó a salir una niña que estaba vestida con un camisón blanco. En sus brazos tenía un bulto envuelto en una cobija.
Garou miró a esa niña unos segundos, la niña no pasaba de los 10 años y se la notaba asustada, eso sería algo normal por cómo estaban las cosas, pero lo que más le llamó la atención era que esa niña tenía en sus brazos un bebé que dormía tranquilamente en los brazos temblorosos de la niña. ¿Qué carajos haces escondida en este lugar? ¿Acaso no sabes que hay unos gigantes come humanos por todos lados? Preguntó Garou en un tono acusador. La niña tembló ante las palabras acusadoras del extraño hombre y lentamente salió del confort de aquel baúl que le proporcionaba un escondite. «Hey, te estoy hablando, mocosa», dijo Garou un poco impaciente. «Se los llevó», dijo la niña en una voz apagada. Al mismo tiempo la niña hacía contacto visual con Garou por primera vez, reflejando unos ojos vacíos. «¿Se los llevó? ¿A quién se llevaron?», preguntó Garou mientras se rascaba la cabeza. «Se llevaron a todos, a mamá, papá y mi hermano», dijo la niña en una voz quebradiza. «¿Un gigante entró y se llevó a tu familia?», preguntó Garou en un tono de voz más calmado. La niña lo miró de forma desganada y negó con la cabeza. Al mismo tiempo levantó lentamente su mano izquierda y apuntó a una parte del techo. Garou guió sus ojos hacia la parte del techo donde apuntaba la niña y vio un enorme agujero en el techo. Hasta el momento no lo había visto porque el agujero estaba cerca del rincón más oscuro del lugar, y como el cielo aún seguía nublado por las lluvias, Garou jamás se había dado cuenta hasta que la niña se lo señaló. «Entró por el techo y se los llevó, mi padre y mi hermano lo atacaron pero no pudieron hacerle nada, y mi madre le disparó, tampoco funcionó», dijo la niña en tono apagado. Al escuchar esas palabras Garou caminó unos pasos y se colocó justo debajo del agujero. El agujero era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera entrar y salir fácilmente, pero los titanes son grandes, incluso el más pequeño no podría entrar por ahí sin tirar todo el techo abajo. En el suelo había un rifle tirado. Garou lo tomó y pudo sentir el aroma de la pólvora quemada, tal como dijo la niña, su madre le había disparado, también había un hacha quebrada, y una pala rota. Su madre le disparó y el resto de su familia lo enfrentó con esas herramientas pero no pudieron hacer nada, los cuerpos no están así que, sea lo que sea eso, se los llevó, y si no hubieran ocultado a esa niña y al bebé, también se los hubieran llevado. Se dijo Garou a sí mismo mientras inspeccionaba el área, y para su sorpresa vio algo en el suelo. Era como una pequeña mancha pero al acercarse se dio cuenta que tenía el aspecto de sangre, pero el único problema era su color. Era de un color verdoso y al tocarlo se dio cuenta que era una especie de líquido viscoso, algo muy alejado de la sangre humana o la sangre de los titanes, ya que esta era roja y se evaporaba. «Oye niña, ¿viste al atacante?», preguntó Garou mientras seguía mirando aquel líquido extraño. La niña no respondía a la pregunta de Garou, así que Garou se puso de pie y miró a la niña, que en cuanto vio que Garou la observaba, asintió con la cabeza. «Lo vi, pero no lo recuerdo muy bien, todo pasó muy rápido, lo único que recuerdo bien son sus ojos grandes y negros». Fue lo único que alcanzó a decir la niña antes de comenzar a temblar nuevamente. Al notar esto, Garou se acercó y le puso su mano en su hombro y esto logró calmarla un poco. «No es necesario que digas nada más, ahora lo primordial es sacarte de este lugar», dijo Garou calmadamente. Caminó hacia la puerta y echó una mirada hacia afuera y a pesar de que no había titanes cerca, podía escuchar el sonido de las batallas que estaba librando Zenitsu. «Mierda, me olvidé del chico rubio y lo dejé peleando solo, pero parece que no tiene problemas de momento», dijo Garou excusándose un poco de la situación. «Escucha niña, quédate aquí unos segundos, iré al techo de la casa de enfrente para ver si hay gigantes cerca», dijo Garou tranquilamente mientras corría velozmente hacia el techo que tenía frente a él. Al subir lo que vio fue que Zenitsu estaba en la lejanía peleando contra varios titanes, pero no parecía tener problema alguno. Mientras que para el lado contrario a Zenitsu solo se veía la ciudad vacía y cerca del agujero del muro se veía un titán de gran tamaño cargando una gigantesca roca y se dirigía hacia el agujero del muro para taparlo, siendo escoltado por soldados que tenían el equipo tridimensional. Así que ya están por tapar el agujero, entonces el plan va bien de momento, pensó Garou mientras miraba cómo aquel titán cargaba la gigantesca roca. Al ver cómo no había titanes cerca ya que todos se dirigían hacia Zenitsu y algunos rezagados iban a atacar al titán que llevaba la roca, pero era defendido fuertemente por los soldados. Así que Garou decidió volver por la niña y llevar a un lugar seguro.
caminó sutilmente por el techo de aquel edificio, hasta que sintió un leve mareo y su visión se volvió borrosa. Esto hizo que detuviera su marcha y de la parte trasera de su cabeza comenzaron a caer varios fragmentos de rocas. Instintivamente llevó su mano izquierda hacia su nuca, con ojos inyectados en sangre. Garou se giró hacia atrás para ver en dirección de donde vino aquel proyectil, y en cuanto se giró vio como a centímetros de su cara una roca redonda se dirigía hacia su rostro. Garou se agachó velozmente y esquivó el proyectil, que pasó rozando su pelo levemente. A pesar de que había esquivado ese ataque, muchas cosas pasaron por su mente, pero no tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos, ya que desde el lado derecho venía otro proyectil. Estos proyectiles tenían una forma redonda muy rústica y poseían el tamaño de una pelota de fútbol. ¿Quién mierda me está lanzando rocas? No veo a nadie, se decía Garou a sí mismo mientras que de un derechazo destrozaba uno de los proyectiles. Al destruir las rocas que se dirigían a él, hubo un pequeño momento de calma en el cual nada sucedió, pero nuevamente desde tres direcciones distintas tres rocas esféricas se dirigían hacia él. Garou esquivó las primeras dos con facilidad, mientras como la tercera se dirigía hacia él muchos metros más atrás que las demás. Garou la esperaba para destruirla de un golpe. En cuanto la roca entró dentro de la zona de ataque de Garou, él se dispuso a lanzar una fuerte patada, pero fue distraído por un sonido, el sonido de vidrio rompiéndose y el grito de una niña. «Mierda, la niña», dijo Garou asustado mientras la roca impactaba en su estómago, pero no le dio mucha importancia a pesar de que le había dolido un poco. Rápidamente Garou bajó hacia la calle para ir a buscar a la niña y al bebé. Al estar frente a la casa pudo notar que la ventana por la cual él había mirado anteriormente se encontraba completamente rota. Al ver esa escena Garou entró corriendo a la casa buscando a la niña, pero no había nadie. El suelo estaba cubierto por los vidrios rotos de la ventana, y sobre ellos había una pequeña cobija amarilla, que era la misma que usaba la niña para cubrir al bebé. Pero no había rastros de ellos. Garou agarró la cobija con mucha fuerza y se la ató a su cintura y de un salto salió por el agujero del techo, saliendo nuevamente. Garou miró en todas direcciones buscando a la niña, pero no había rastro, era como si se la hubiera tragado la tierra. «Niña, si estás cerca, grita con todas tus fuerzas, así puedo oír por ti», gritó Garou en un tono que transmitía mucha desesperación, pero nadie respondió a su grito. Esperó unos segundos y miró en todas direcciones, pero no había rastros de la niña. «Mierda, si se la llevó alguien, no deben haber ido muy lejos, me confié demasiado, las rocas solo eran una distracción para llevársela, esos gigantes son estúpidos, no son organizados, además de que no hay ninguno cerca, ¿quién mierda se la llevó?», se decía un furioso Garou en sus pensamientos, hasta que un gran estruendo se escuchó en la lejanía, siendo seguido por un temblor leve. Al mirar en dirección del estruendo, Garou pudo notar cómo en la lejanía, aquel titán que llevaba la gigantesca roca, logró tapar el muro. Ese era el origen del estruendo. Pero poco le importaba eso a Garou, ya que él quería encontrar a la niña y a su hermano. Del lugar donde el titán había tapado el agujero del muro, comenzaron a ser disparadas varias bengalas de color verde que anunciaban que la brecha fue cerrada. Pero Garou seguía distraído pensando en el paradero de esos niños. Mientras miraba hacia todas direcciones cerca del muro pudo ver algo, era una especie de resplandor dorado que provenía de unos de los techos de las casas cercanas al muro. Al ver ese extraño resplandor, Garou sin nada que perder se lanzó a toda velocidad en dirección de ese resplandor. Cuando estaba a medio camino, pudo notar que el resplandor era una persona que vestía una armadura dorada, pero aquella persona no se quedó estática ahí, ya que de un gran salto se dirigió hacia el cima de la muralla. Garou, al ver la destreza de esa persona, se le cruzó que ese era el responsable de secuestrar a la niña, así que Garou aceleró aún más para confrontar a la persona, pero al llegar al muro no había absolutamente nadie. Garou soltó un grito lleno de rabia mientras se dejaba caer de rodillas en la cima de la muralla. La única pista que tenía para seguir desapareció, tal como aquella niña y su hermano. Garou estuvo unos segundos totalmente sacado de quicio hasta que lentamente logró calmarse usando una técnica de respiración. «Debo mantenerme centrado, la niña está viva, estoy seguro, ¿por qué molestarse en secuestrarla? La quieren viva, pero ¿quién mierda fue? Por los proyectiles es obvio que eran más de uno». Luego de calmarse y analizar la situación un poco, Garou se puso de pie y miró las ciudades dentro de las murallas. «¿Qué mierda sucede en este mundo?», se preguntó Garou mientras la ira y la impotencia invadían todo su cuerpo.
Mientras eso sucedía en lo alto de la muralla, en la ciudad el combate continuaba, Zenitsu peleaba eficazmente contra los titanes restantes, todo titán que se acercaba a Zenitsu, era decapitado de tal forma que les era imposible regenerarse. Primera postura, susurró Zenitsu mientras decapitaba a un dúo de titanes que se acercaban hacia él. Esos eran los últimos titanes en las cercanías, pero algo perturbaba a Zenitsu y eso evitaba que bajara la guardia. Luego de estar combatiendo contra los titanes, él se acostumbró al ruido que producen los titanes al moverse, pero había algo que no encajaba en lo absoluto, era un sonido extraño que no correspondía a un titán. Durante la pelea él lo había sentido en todo momento, sentía cómo cambiaba de lugar a medida que Zenitsu peleaba contra los titanes. Esa extraña presencia se mantenía alejada de Zenitsu y lo observaba, como si estuviera estudiándolo de alguna forma. Y ahora que no había titanes cerca, tal vez hiciera algún movimiento. Zenitsu se quedó parado en el centro de la calle esperando a que esa presencia se moviera, pero al contrario de lo que pensaba Zenitsu, esa presencia no se movía, estaba en el techo de unos edificios cercanos, sin mover un músculo, pero aún así Zenitsu sentía una mirada hostil que provenía de él. Así que Zenitsu decidió no esperar más. Primera postura, dijo Zenitsu preparándose para atacar, pero se vio obligado a dar un salto hacia la izquierda, para esquivar una roca voladora que se dirigía hacia él. Una vez esquivada la primera roca, la segunda no tardó en llegar y Zenitsu la cortó al medio con un corte limpio de su espada. En cuanto cortó la segunda roca, otra cosa se dirigió hacia él. Esta vez no era un objeto contundente, sino que era la presencia hostil que sentía el cazador de demonios. Aquella presencia logró acortar distancias con Zenitsu a una velocidad fulminante. Zenitsu logró reaccionar a tiempo y esquivó la embestida de aquel extraño ser. Zenitsu aprovechó esa apertura que dejó el atacante y en un movimiento rápido logró hacerle un corte en la espalda, pero no lo suficientemente profunda como para detenerlo. Al recibir el corte en su espalda, la extraña presencia tomó distancia del cazador y una vez más se desplazó a una enorme velocidad hacia Zenitsu, pero esta vez Zenitsu ya sabía cuál era la velocidad de su objetivo. En cuanto el atacante estuvo a pocos centímetros de Zenitsu, el cazador de demonios logró acertarle un corte directo a una de sus extremidades superiores. El corte fue muy limpio y provocó que una parte del cuerpo de la extraña presencia cayera al suelo pesadamente. En cuanto esa parte del cuerpo del atacante cayó, Zenitsu dio un salto hacia atrás para tener más visión del campo de batalla y prepararse para atacar nuevamente, pero una vez más desde distintas direcciones Zenitsu fue atacado por dos rocas esféricas que tenían su cara como punto de impacto. Zenitsu esquivó la primera moviéndose a un costado y la segunda roca fue cortada por su espada. En cuanto Zenitsu logró acabar con el ataque de las rocas, notó que la extraña presencia ya no estaba ahí. Esto desconcertó a Zenitsu, que no entendía qué había pasado. El cazador de demonios caminó hacia el lugar donde estaba parada esa extraña presencia, pero no había nadie. En la lejanía se sentía un ligero temblor que se iba acercando poco a poco. Rápidamente Zenitsu notó que otro titán se acercaba corriendo hacia él. Una vez el titán estuvo dentro de su campo de visión, Zenitsu se preparó para el ataque, pero para su sorpresa el titán que venía corriendo se desplomó frente a Zenitsu. Y detrás de él apareció una persona usando el equipo tridimensional, que al acabar con el titán, caminó hacia Zenitsu, que aún estaba alerta. «Hey Zenitsu, lo logramos, tapamos el muro, todo fue gracias a tu ayuda. Si no hubieras atraído a casi todos los titanes hacia aquí, esto hubiera sido imposible», dijo una mujer muy alegremente. Pero Zenitsu seguía alerta por el extraño ataque que había recibido recientemente. «Oye, no me vayas a atacar, soy Haji Soe, nos conocimos hace unas horas, no me digas que te olvidaste de mí», dijo Soe mientras soltaba una leve carcajada. Al escuchar esa risa, Zenitsu salió de su modo de combate y miró hacia su alrededor y vio docenas de cadáveres de titanes evaporándose. Esto aterró a Zenitsu, que del miedo soltó su espada y cayó al suelo. «Vamos, ya acabaste con todos, ya no hay peligro», decía Soe mientras caminaba hacia Zenitsu, que estaba choqueado por el paisaje a su alrededor. Soe sin pensarlo tomó la espada de Zenitsu y se la iba a devolver hasta que algo llamó su atención. La hoja de la espada estaba cubierto por una especie de mucosidad verdosa. Rápidamente Soe se puso totalmente seria y le preguntó a Zenitsu. «Zenitsu, dime, ¿contra quién estabas peleando?», preguntó Soe totalmente seria con una mirada que incomodaba a Zenitsu.
El cazador de demonios sabía que estaba peleando contra los titanes, pero era totalmente ajeno sobre a quién pertenecía esa sangre verde. Problemas evitaban que pueda escribir, así que, para no traerles un contenido forzado, decidí no subir nada por un rato, pero ahora agárrense de su cuñada, porque volví se vienen cosas ultra pesadas y alguna que otra colaboración con otros fanficteros. Así que estén atentos al canal Papus y Manus. Ahora sin más nada que decir me despido de ustedes mis dulces niños y niñas, y recuerden que siempre los vigilo mientras duermen. Nos vemos en la próxima.